Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 20 de diciembre, un momento de dar y recibir obsequios. Y como ya es tradicional en este espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, cada año hacemos un recuento de esos regalos maravillosos que nos ha dejado este 2014 de parte del Gobierno Nacional. Así pues, que aquí inicia Encuentro. Encuentro. Iniciamos esta entrega de regalos con un escenario que dejó muchos sinsabores realmente para los colombianos en este 2014. Pocas reformas estructurales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Les estoy hablando del escenario político. Yo creo que habría sido una tragedia para el país que hubiese ganado Óscar Iván Zuluaga, porque eso era la ruptura definitiva del proceso de paz, el camino de la guerra y seguir ensayando muchas cosas que ya se probaron durante la seguridad democrática que fueron terribles. Pero yo creo que el tema de la paz merecía una oportunidad y en eso es a lo que nos estamos jugando, y yo creo que ese fue un acierto de los colombianos, haber decidido que finalmente este país se gobierne por una opción que sea la de aquella que nos está invitando a hacer la paz. Un desacierto, a mí me parece que desde el punto de vista político, es que el presidente no se ha sintonizado con el país político de las regiones. El gabinete que tiene el presidente Santos no es un gabinete que represente a todos los sectores, ni políticos, ni los sectores de las diferentes regiones. El 2014 fue un año en el que la paz enmarcó todos los discursos de los políticos del país, pero una paz enrarecida por la expedición de políticas inequitativas, de actos de corrupción e ineficiencia administrativa, de unas elecciones que determinaron cómo sería el diálogo con los contradictores en el caso de los nuevos enemigos del Centro Democrático, que se dedicó a atacar, patalear y a denunciar sin pruebas. Uribe, hoy senador, demostró un poder afectado por los escándalos de sus gobiernos presidenciales y los evadidos de la justicia. Quiso mostrar que seguía manteniendo un poder ilimitado, pero hasta las encuestas de popularidad le demostraron que las acciones de sus colaboradores le estaban costando. El gobierno se ha dejado tentar de las provocaciones de Uribe. Uribe, por ejemplo, en la última declaración que dio, es una cosa terrible, invitando a la gente a sublevarse. Lo que tratando de ser un expresidente de la República, pues es una aventura mayúscula. Él ha logrado generar una situación de permanente descalificación del gobierno. Él personalmente se ha disminuido en la labor del Congreso, porque allá se ha expuesto a que le falten al respeto, a que lo menosprecien, a ser derrotado, cosa que a él no le pasaba y a la que él no está acostumbrado. Se habló de reformas como la de la salud, educación, tributaria y la del equilibrio de poderes, y hasta la fecha ninguna prosperó. Este gobierno enfrenta fuertes movilizaciones campesinas por la falta de coherencia en los acuerdos pactados. Incumplimiento fue la constante. Así pasó con los educadores y los funcionarios de la salud, y al final el tire y afloje con la rama judicial, que demostró que los intereses particulares del gobierno están por encima del acceso a la justicia de los colombianos. La Unidad Nacional, a pesar de que es mayoría numérica, no ha logrado ser una mayoría contundente en las decisiones en el Congreso. Fíjese usted, por ejemplo, que en el famoso proyecto de la reelección de alcaldes y gobernadores, que el gobierno estaba empeñado con eso, tuvieron que resignarse y fue enterrado el proyecto. En el tema de la reforma tributaria, todavía eso está en veremos. Es una reforma tributaria que ha despertado pues la furia de muchos sectores que antes eran irreconciliables, y yo creo que allí se está notando que está pasando agua, y está pasando agua en esa coalición de la Unidad Nacional, precisamente por lo que yo le decía antes, porque el gobierno no ha logrado conciliar un gabinete de unidad nacional donde estén representados el mayor número de regiones y el mayor número de tendencias políticas. Como tareas pendientes queda sacar avante reformas estructurales en el Congreso, consolidar el marco jurídico para la paz y la ley de víctimas, optimizar y agilizar la reestructuración de tierras,
fortalecer la defensa de los líderes y defensores de derechos humanos y cerrar finalmente en el Congreso con la unidad nacional, que son mayoría numérica, pero en la práctica el conservatismo y el Centro Democrático y su mirada dictatorial y mojigata han cerrado de tajo debates básicos en el país como el matrimonio de parejas del mismo sexo y la adopción de menores, entre otros. Y del escenario político nos vamos a otro regalito que nos dolió bastante el bolsillo y fue el económico. Aunque el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda nos dijeron en diferentes oportunidades en este 2014 que las cosas iban bien, que la economía era la mejor de los últimos años, realmente los ciudadanos no lo sentimos. Según el gobierno, el desempeño económico es uno de los balances más destacados en esta administración. Los indicadores lo respaldan. 3 de las agencias calificadoras de riesgo más importantes del mundo mejoraron la calificación del país con un crecimiento anual que en promedio supera el 4% del PIB, la inflación controlada, tasas de desempleo de un dígito y la inversión extranjera con máximos históricos de 17.000 millones de dólares. Lo extraño es que estas cifras y estos balances los colombianos de a pie poco lo sintieron. Este es un año que ha presentado una distorsión en la política económica del gobierno, causada por el error económico de cifrar la economía del país en la extracción de materias primas, básicamente de depender del petróleo, del carbón, del ferroníquel y otros materiales, y haber abandonado la agricultura, la agroindustria y la misma industria que han estado de capa caída. El país va a entrar en un desbalance que ha conllevado a que el gobierno esté adelantando una reforma tributaria que, manteniendo las exenciones a las grandes multinacionales, sigue manteniendo la carga sobre la producción nacional y básicamente sobre las clases medias y las clases menos favorecidas. Este gobierno siguió con la política de firmar tratados de libre comercio y Colombia, con todos los problemas que genera el empleo y la producción nacional, ha firmado 12 tratados que han mejorado las finanzas. Del contrario, le ha abierto las puertas a las multinacionales que entran y deshacen de la industria minera y petrolera. Se han restringido los derechos, como el de la negociación colectiva, para evitar que los trabajadores exijan sus derechos y comprometan a estas empresas que le apuestan a los despidos colectivos injustificados. El campo sigue en crisis. El despojo y el desplazamiento en el sector minero ha generado pérdidas incalculables, pero esos no aparecen en el registro del DANE y mucho menos en el Ministerio de Hacienda, porque así como la pobreza se ha reducido en el papel y el desempleo se ha mantenido, desconociendo la proliferación del empleo informal, este gobierno sigue con una prosa que suena linda, pero que desconoce el contexto real del país. Y está por pasar una reforma tributaria que, aunque se maquille, termina afectando a los más vulnerables. Los que más ganan, como siempre, terminarán engordando sus cuentas y bolsillos. Las acciones criminales contra los docentes vulneran el derecho a la educación. PECODE invita a caminar juntos por el derecho a la vida, la paz y la educación. Punto muy importante que logramos en el departamento de Córdoba tiene que ver con los pliegos de negociaciones que se desarrollaron en la vigencia 2014. Aspectos positivos, pago de deudas pendientes del departamento. Hay algo muy negativo en el departamento de Córdoba, tiene que ver con la violencia, las situaciones de seguridad, pero algo también que afecta la calidad de la educación es la proliferación de los bancos de oferente. Positivos, hay que decir que la unidad del Magisterio Araucano para enfrentar las diferentes luchas en el propósito de que se le cumpla a los maestros del departamento en lo que tiene que ver con los derechos de los maestros y en lo que tiene que ver en la defensa de la educación pública. Y tenemos que decir en esto entonces que ha habido puntualidad en el pago de salarios, ha habido también puntualidad en el pago de deudas, pero también tenemos algunos aspectos negativos. El fundamental es la parte del servicio de salud que no ha habido cumplimiento por parte del prestador. Y la Ley 100 se ha convertido verdaderamente en el coco de la salud de los y las colombianas, de tener un buen servicio, un servicio que no esté directamente ligado a mercantilizar este derecho constitucional. Poco se avanzó, una reforma estructural no se dio, más bien un esperpento muy parecido al de la reforma a la justicia que fue rechazada.
Balance del sector de la salud en el 2014 con la reelección de Santos. Yo creo que el balance de 2014 en materia de salud es el mismo balance que los colombianos tenemos desde cuando se expidió la Ley 100 de 1993. Es decir, que la salud sigue siendo un negocio y que pese a la expedición de la Ley Estatutaria de Salud, hoy no sancionada todavía por el presidente de la República, donde en esta ley se declaró que la salud era un derecho humano de carácter fundamental, no tenemos hoy cambios sustantivos todavía. Y esto por lo siguiente, porque para que la salud pueda verse como un derecho humano fundamental, tal como lo proclamó la ley estatutaria, y en consecuencia regida por los principios de universalidad, de equidad, de integralidad, y la salud vista más como prevención que como curación, basta, o mejor, se requiere que el Congreso expida una ley mediante la cual se derogue la Ley 100 de 1993 y que mediante una nueva ley ordinaria, esa nueva ley ordinaria armonice con la Ley Estatutaria de Salud. Y en este campo es lamentable decir que hoy el presidente de la República y su ministro de Salud se niegan a presentar o siquiera a dejar tramitar en el Congreso un proyecto de ley ordinario que derogue la Ley 100 de 1993. Así que hoy todavía nos encontramos frente a negaciones de muchos servicios en materia de salud y por eso la tutela sigue teniendo unos altos índices de utilización como mecanismo idóneo para defender ese derecho a la salud. ¿Se beneficiaron las EPS con la no expedición de una reforma estructural de la salud? Yo creo que el presidente de la República ha preferido el interés particular de las EPS al interés general de todos los colombianos. Y lamentablemente, tal como ya lo hubiera denunciado la anterior Contralora General de la República, hoy, gracias al negocio que permite hacerse de la salud en el marco de la Ley 100 del año 93, cerca del 50% de los recursos de la salud, que son en total 45 billones de pesos, siguen siendo apropiados indebidamente por las EPS en lugar de trasladar esos recursos al derecho de la salud de los colombianos. Lo cierto es que mientras no se derogue la Ley 100, la salud en Colombia se mantendrá como una mercancía. Mientras no se acabe la ley del mejor postor, la política de quien tenga paga el derecho y quien no asume el paseo de la muerte, las filas y el ibuprofeno, mientras no se sancione y obligue a las EPS a responder por la multimillonaria deuda, se crea una política de prevención que reduzca los gastos y la atención y se universalice el servicio no por cobertura sino por atención, los colombianos seguirán pagando por un derecho que es constitucional. Políticas públicas educativas es el tema central de la edición 106 de la revista Educación y Cultura. ¿Es la educación una variable de la economía? Mostrando la diferencia entre política pública y propósitos de gobierno, realizando un recorrido a través de las políticas educativas nacionales e internacionales, pero sobre todo, reconstruyendo las propuestas que desde FECODE, el CEID Nacional y los innumerables encuentros con los maestros en las regiones se han venido consolidando. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 en Bogotá. Frente al tema de paz, indiscutiblemente en este segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos, pues fue el tema de campaña. Pero se presentaron algunos obstáculos que hicieron que se suspendieran los diálogos en La Habana, Cuba. Este año se completaron 2 años de proceso de paz, se ha avanzado de manera considerable. Sin embargo, un error táctico de inteligencia militar generó precisamente la suspensión. Esta paz no es de Juan Manuel Santos, no es de mi gobierno, es de todos y cada uno de ustedes. Sí, hay una promesa de campaña que Santos ha peleado con uñas y dientes para avanzar porque finalmente fue este el tema que le entregó la reelección, la paz. Los diálogos en La Habana, Cuba, los ha tratado de mantener sobre cualquier argumento de ultraderecha y sus ataques. Sin embargo, después de 2 años, su propio aliado, el ejército, con un error militar y de inteligencia, llevó a la suspensión de la mesa de negociaciones, lo que rompió la confianza entre las partes. La retención o secuestro en general fue un factor externo a la dinámica de la negociación. Delicadísimo, grave, pero fácilmente superable, como se dio cuenta. Es decir, esto no es como en el Caguán, donde no había negociación siquiera. Aquí la mesa tenía un ritmo importante, hubo un factor externo, eso llevó a que la mesa se parara, pero rápidamente se retomó. 2. Creo que el gobierno y las FARC salen con posiciones contradictorias. El gobierno sale muy fortalecido ante la opinión pública, la sociedad le venía exigiendo mano dura, sobre todo la oposición,
paran la mesa y eso les da un cierto aire en la opinión pública, pero salen muy mal parados en la mesa. Y las FARC, al contrario, muy mal parados ante la opinión pública y bien en la mesa. ¿Por qué? Porque esta negociación tiene 4 principios y uno lo violó el gobierno. El principio decía, lo que pasa en Colombia se resuelve en Colombia, lo que pasa en La Habana se resuelve en La Habana. Después de 2 años, Santos presenta un balance positivo, una agenda conjunta con 5 puntos, 3 preacuerdos, acompañamiento internacional de ONGs y países primermundistas. Han viajado las 60 víctimas contempladas por las partes, restituyendo su derecho a ser escuchados y a visibilizar el horror de la guerra. Se generó una subcomisión de género, otra de memoria y una última de contexto histórico para evitar la repetición. Son 2 cosas. Es que el Estado cumpla en el sentido de que si decide que se les deje participar en política a las FARC, se les cumple y se les garantice la seguridad, que las FARC cumplan que no van a seguir en más negocios ilegales y que la sociedad, por supuesto, entre en un proceso de reconciliación. Un proceso de paz no es un pacto de vencedores y vencidos, no es una capitulación. Un proceso de paz es una negociación donde ambas partes ceden. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, también inició acercamientos con el gobierno de manera secreta, igual como se dieron los inicios con las FARC. Sin embargo, el tema del narcotráfico comenzó a preocupar porque el gobierno propuso que el delito político podría tener conexidad con este delito que ha financiado a las guerrillas y paramilitares. De aprobarse, sin distinción, todo, hasta los parapolíticos, se verían beneficiados. Un tema que abrirá el debate en el Congreso de la República. Hoy se habla que debe darse la paz, pero no a cualquier precio. Si Santos quiere que se firme la paz, tendrá que ceder más de lo que los colombianos esperan, porque anhelan que el fin del conflicto esté cerca para acabar con años y generaciones que hoy desconocen un día de paz. El profesor Enrique Contreras, ejecutivo de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla al Magisterio. Un saludo al Magisterio de Colombia y en especial a los maestros y maestras del norte de Santander, mi departamento. Cuando llegamos al final de lo que hacemos, debemos evaluar y mirar cómo hemos hecho lo que estamos haciendo. Llegamos al final de un nuevo año y creo que la evaluación que se hace sobre el trabajo que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, ha realizado en el 2014 es muy bueno. Y no es bueno porque hemos conseguido todos los objetivos que nos trazamos. Es bueno porque hemos logrado impulsar un trabajo grande en beneficio de los maestros y maestras, así muchas cosas se nos hayan quedado sin conseguir. Hoy, más que nunca, los maestros tenemos que evaluar esta actividad sindical, evaluar nuestra actividad política, porque somos responsables de alguna manera de lo político en el país. Y mirar que la Federación Colombiana de Educadores de la Educación o de los Trabajadores de la Educación, FECODE, ha hecho las cosas bien y seguiremos impulsando toda nuestra actividad, toda nuestra unidad, toda nuestra eficacia, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra lucha para en el 2015 conseguir los objetivos que nos hemos trazado. Un estatuto único, los nuevos procesos de evaluación, un nuevo salario para los maestros y maestras, que se nos reconozcan como profesionales, que se nos respeten como educadores, que no se pida tantas cosas al interior de los colegios de los maestros que al final nadie revisa y que más bien quita el proceso pedagógico. Hay muchas cosas por hacer, mis queridos maestros. Y entonces nos vamos a preparar todos para las cosas buenas del 2015. Feliz Navidad, feliz año a todos y a todas. Bueno, los puntos positivos: en el departamento de Casanare se logró presentar un pliego de peticiones este año en el cual se dejaron 500 millones de pesos para arrancar el proceso de formación docente en el departamento, esto que conlleva un título profesional. Se ha reconocido también, se está dando viabilidad a la deuda para que sea por el FOMPET, para que se transfiera al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Bueno, en la parte de privatización sí hemos tenido un retroceso, pero esperamos que poder seguir trabajando mancomunadamente con la Junta Directiva para poder solucionar los inconvenientes que presentan en el departamento de Casanare. Lo negativo es el sistema como se está entregando la educación
a los pueblos indígenas que no ha dado un buen resultado hasta el momento. Lo positivo es que hay acuerdos entre las partes, entre el gobierno departamental y el sindicato de educadores, en el cual hemos avanzado en la mejoría en cuanto a la parte logística y todo lo que se refiere en la parte de programas curriculares y mejoramiento en la parte de atención y prestación de servicio en el área rural. Y uno de los regalos que más añorábamos los colombianos en este 2014 era una reforma estructural en materia educativa que reivindicara efectivamente la calidad, pero también los derechos adquiridos por parte de los y las maestras. No se avanzó en una reforma estructural para la educación superior y frente a los acuerdos establecidos con la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, algunos fueron incumplidos por parte del presidente Juan Manuel Santos. Así que esperamos que en el 2015 el anhelo de consolidar un estatuto único para la profesión docente se haga realidad. En el 2014 muchas fueron las promesas, pero vamos a seguir insistiendo a que se cumpla lo pactado en el pliego de condiciones, a que tengamos una salud digna para los maestros y sus beneficiarios. Pero igualmente hoy tenemos que informar positivamente lo de la reglamentación para que los maestros tengamos enfermedades profesionales y ese decreto debía salir el pasado 10 de diciembre. También el inicio del proceso de nivelación salarial con el 1% para 2014, el 1% para 2015, anexo al incremento de ley. Es positiva esa parte, pero también lo que corresponde al marco fiscal de mediano plazo, un acuerdo con el presidente Santos, con el ministro de Hacienda, la ministra de Educación. Esperamos que con este proceso de nivelación salarial, en el monto que corresponda de acuerdo a los estudios que se están planteando, definitivamente radique la discriminación de que los maestros seamos los profesionales peor pagados de este país. Santos incumplió con la reforma a la universidad, las instituciones de educación superior. Con la educación de calidad primaron las pruebas PISA y los requerimientos de la OCDE antes que las necesidades locales de los docentes y los estudiantes. Para ampliar el acceso a la educación superior se entregaron 10.000 becas que terminaron siendo un requisito discriminatorio porque el derecho es incluyente y no selectivo. FECODE presentó pliego de peticiones y el gobierno hizo lo que se ha vuelto costumbre, incumplir. Santos se montó en el plan de que Colombia sería la más educada en el 2034, pero en el papel, porque en la práctica no hubo presupuesto, proyección ni política clara. Con este no se acaba el analfabetismo, no se aumenta el bilingüismo, no se habla de calidad ni capacitación. Y lo mejor, lo que sí ahonda es en responsabilizar a los maestros como directos agentes del descalabro en la escuela. La comisión tripartita reiniciará funciones en el mes de marzo y esperamos que con la fuerza, con el diálogo, con la movilización, podamos tener los maestros un nuevo estatuto docente que nos integre a todos en un solo haz de voluntades. En estas vacaciones, a descansar, a recobrar fuerza, para que a partir del 15 de enero, que estamos en el proceso de elaboración del pliego, se va a radicar por allá a finales de febrero, y bueno, nuestra disposición al diálogo y a la negociación, eso siempre ha sido en el contexto de la independencia y la autonomía política que tiene FECODE. En materia educativa, dijo el primer mandatario que este sería el sector más beneficiado en su gobierno y así lo indicó a diestra y siniestra. Sin embargo, temas como la evaluación de competencias finiquitada por solicitud de FECODE, el estatuto docente y los ascensos para los maestros y maestras del 1278 quedaron como temas a abordar de emergencia en el 2015. La educación es el camino del cambio y la transformación, pero no desde la retórica, sino de la voluntad real de los gobiernos de turno. Y si este habla de paz, posconflicto y reconciliación, la escuela no solo debe ser territorio de paz, sino una microsociedad de respeto, equidad, democracia y participación. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Queremos tratar uno de los ejes que van a ser objeto del contenido del pliego, es la política educativa. En Colombia, después del diseño de la Ley 115 en el año 94, se ha dado un proceso que conduce a reversar los avances que en materia de política educativa se concertó con la Federación y el gobierno.
en los que se buscó avanzar en la calidad. Pero hoy lo que podemos decir es que los gobiernos en las últimas etapas han generado más un propósito financiero antes que pedagógico. Y en el propósito financiero queda plasmado con los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007. Con los dos actos legislativos lo que se hizo fue estrangular las finanzas de la educación y con ello se marchita los ambientes escolares, los salarios de los maestros, la inversión para la educación. Hoy podemos decir que con esa política se aumentó en 15 minutos la hora clase, se reduce el número de instituciones educativas, se reduce el número de maestros en proporción a la población estudiantil a atender. Y claro que con ese aumento de población estudiantil, con esa disminución, técnicamente hablando de maestros, redunda negativamente en la calidad de la educación. Y hoy las distintas pruebas masivas están mostrando que la política educativa ha sido equivocada. Ha fracasado la política del modelo neoliberal. Nosotros encontramos cómo la certificación tiende a generar un ambiente donde cada municipio administra la educación a su libre albedrío, pero traza la línea, traza el derrotero del Ministerio de Educación Nacional. Entonces es una autonomía recortada y finaliza esta política en lo que fue la 715, pero el arma que marchitó la relación laboral de los maestros fue el decreto 1278, donde se niegan derechos laborales, donde se niega la naturaleza pedagógica del profesional de la educación. Hoy nosotros decimos que para FECODE la política educativa que fracasó, tenemos que generar una propuesta alterna que conduzca a mejorar la calidad de la educación pública, pero que ese mejoramiento de la calidad de la educación pública tiene que estar acompañado con infraestructura, con recursos, con materiales, con tecnologías de punta que conduzcan a un verdadero éxito escolar no para las pruebas, para la vida de nuestros estudiantes, para la vida de nuestros jóvenes. Y ahí FECODE sí dice, eso es posible invirtiendo 7.5 del PIB, recuperando el viejo modelo que tenía la Constitución con el situado fiscal, y a esa tarea nos vamos a embarcar en el próximo año, recuperar el viejo situado fiscal, que se aumenten los recursos en 7.5 del PIB para que la calidad esté acompañada no solo del discurso, sino de los recursos para hacerla posible. Feliz fin de semana. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Acompañamos a un grupo de campesinos mineros del sur de Bolívar, quienes visibilizan el drama del despojo y el desplazamiento a causa de un grupo paramilitar. Mañana en Contrastes. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. Hoy, por supuesto, nuestro mensaje de Navidad, de 1000 bendiciones para sus hogares y para que la noche del 24 de diciembre tengan la oportunidad de pedir todos los regalos y recibir todo lo que se merecen las familias colombianas que durante este 2014 nos han estado acompañando aquí en Encuentro. Que tengan una linda, maravillosa Navidad. Feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo. Arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un